Mucha atención a lo que vamos a hablar ahorita porque es la interpretación de las gráficas que a ustedes se les presentan en un informe de las condiciones de salud de los trabajadores de las empresas. Mm, bueno, vamos a mostrar en esta empresa estos resultados. Por ejemplo, esta empresa se llama Mersen Colombia, la misma que habíamos tratado anteriormente. Los exámenes que se hicieron fueron exámenes de ingreso, un total de 21 trabajadores, es decir, el 100% de los trabajadores de esa empresa. Vamos a empezar por la información sociodemográfica. Es una empresa que presenta trabajadores entre las edades de 19, se me perdió, a 60 años. Es una población en la que predomina el género masculino y se encuentran en edades, como ya dije, desde los 19 años, pero predominan, o sea, la gran mayoría están entre 41 y 60 años. Es decir, acá está la gráfica que nos indica eso. El grupo etario, ¿verdad? Em, como predominan, como pueden ver acá, con el 33.3% y 42.8% personas de 41 a 60 años, ya nosotros tenemos que pensar que es una edad en que ya el proyecto de vida se está cumpliendo o si no, pues ya lo tienen muy claro. Generalmente pues son personas que tienen un proyecto de vida definida, una situación económica más o menos estable, ¿verdad? Debido a esto hay que tenerlo también en cuenta para saber cuáles son los programas de prevención y promoción que se tienen que hacer en esa empresa. Nos presentan esta tabla que ahí nos indica, como es una empresa pequeña, generalmente está enumerados porque se pueden contar con los dedos. Cuando son empresas grandes, esta información va por porcentajes, que es pues más fácil de interpretar, ¿verdad? Em, por ejemplo, acá en esta gráfica representa de 18 a 34 años, 3 personitas, de 34 a 42, de 41 a 57 y de 51 a 60 años, 9 personas. Es muy fácil pues de contar con los dedos. Ya cuando se les presenta a ustedes en porcentaje, pues son porque son empresas grandes, entonces mide uno los porcentajes, aunque en las empresas pequeñas se presenta de ambas formas, número de pacientes y porcentajes, y la gráfica más entendible pues es con números de trabajadores o de pacientes. Otra prevalencia o frecuencia es la de género. La de género dice que son femeninos 5 y masculinos 16. Predomina el género masculino, lo cual tenemos que tenerlo en cuenta para las actividades de promoción y prevención. Sí, sí, igual si predominan las mujeres, pues se harán actividades encaminadas a la salud de la mujer, es decir, examen de senos, citología vaginal. Cuando predominan los hombres, pues, y en esas edades ya se tiene que pensar en actividades encaminadas a lo que es frecuente a esa edad, como son los problemas de
próstata, se puede hacer todas las promoción y prevención secundaria realizando exámenes de laboratorio que, por ejemplo, tengan que ver con la próstata. Importante por eso todas las frecuencias que nos presentan en el diagnóstico de salud. También es valorado el nivel de escolaridad precisamente para saber cuando nosotros damos un taller, una charla, una capacitación, un entrenamiento, a qué personas estamos tratando. No es lo mismo tratar con personas que tengan quinto de primaria o que tengan un nivel universitario, porque tenemos que utilizar un lenguaje acorde a lo que estamos tratando. En esta empresa está reportado acá que la mayoría son profesionales, ¿verdad? El 47.62% son profesionales. Que le siguen los tecnólogos, en ese orden los siguen los bachilleres y en ese orden le siguen los técnicos. Y se representa pues en una torta, que es como la gráfica más fácil, también como el porcentaje, como son empresas pequeñas, se puede presentar por frecuencia con números enteros. Otra ítem que se mide es la distribución por estrato social. Nosotros tenemos que saber qué nivel de estrato social estamos dándoles trabajo en una empresa. Por ejemplo, en esta empresa la mayoría, o sea, el 71.4% son estrato 3, es decir, ni muy bajo ni muy alto, sino en término medio. Son personas que de pronto tienen su casa propia, que tienen un vehículo automotor, que tratan de mantener una vida estable para así solventar todos los gastos, pero tampoco están, por decir algo, en pobreza absoluta, con disminución de los recursos básicos que tiene una persona, que son alimento, vestido, transporte y educación, ¿verdad? Entonces, esta es como un término medio. Entonces, a eso hay que tenerlo también en cuenta para hacer las actividades de promoción y prevención. La distribución por personas a cargo se refiere a las personas precisamente que tienen a cargo, si viven con la pareja, si la esposa trabaja, si las personas, si tienen dos hijos, pues si la esposa trabaja se encargan, se parten los gastos, cada uno aporta para uno de sus hijos. Diferente a una familia que solamente trabaja el hombre y tienen 4 hijos y todos estudian y las edades de los hijos no están en edad productiva y el señor tiene que responder económicamente por toda la familia, ¿verdad? Es muy diferente esta situación de estas personas y eso lo debemos tener en cuenta para hacer la promoción y prevención, para diseñar las actividades, qué tipo de actividad, cuál es la que más le conviene y puede participar muy fácilmente. Si se involucra también a la familia en la participación de estas acciones de promoción y prevención, que es lo más conveniente, dependiendo pues los grupos familiares. La distribución por estado civil nos dice si son casados, si son viudos, si son separados, si viven en unión libre y si son solteros. Acá en esta empresa, por ejemplo, predominan los que viven con sus parejas, el 50% son casados y el 50% viven en unión libre. Es decir, las acciones encaminadas de promoción y prevención deben ser dirigidos a la pareja, ¿verdad? La gráfica, distribución por el área de trabajo, también es importante saber cuántas personas trabajan en área administrativa y cuántas en área
operativa para hacer énfasis de actividades en el sitio donde hayan más trabajadores. Por ejemplo, en esta empresa predomina el área administrativa, hay más trabajadores que en el área operativa. Por lo tanto, las actividades se deben dirigir más que todo a este grupo. Cuando hay muchas áreas operativas en una empresa, por decir alguna empresa grande, que hayan talleres, patios, conductores, todo tipo de trabajadores, auxiliares de bodega, auxiliares de patio. En este tipo de empresas, el área de trabajo también se puede informar de manera más puntual, es decir, cuántas personas están en patio, cuántas personas trabajan en parqueadero, cuántas personas trabajan en bodega. En esta no, porque pues es solamente, digamos, operarios que hacen el mismo trabajo, depende el número de cargos que tengan las empresas. También medimos los hábitos y estilos de vida. ¿Esto a qué se refiere? Si fuman cigarrillos, si consumen licor o si consumen en dados casos sustancias psicoactivas. Entonces, si le cuentan a uno, debe uno pues hacer las actividades pertinentes para prevenir estas cosas y se debe demostrar pues que se está haciendo. Igual ya sabemos que el alcoholismo y el tabaquismo son una enfermedad de salud pública, por lo tanto hay que hacer muchas énfasis en las empresas, así hayan pocos trabajadores que le refieran a uno que toman licor o fuman cigarrillo, unos por omisión, porque no quieren decirlo y pues nadie los puede obligar, y otros porque no colaboran diciéndolo. De todas maneras, en esta empresa, por ejemplo, dijeron no 14 y dijeron sí 7. Cuando encuentra uno índices bajos, en esta empresa es de término medio, pero hay casos en que todo el mundo dice no fumo, no tomo, y encuentra un número muy bajito de, de toma de licor y menos cuentan lo de las sustancias psicoactivas. Pero como se tornan ya problemas de salud pública, se deben incluir en el cronograma de actividades en los subprogramas de promoción y prevención. O sea, es obligatorio que asistan a las capacitaciones de alcoholismo, que sepan qué enfermedades los puede llevar el alcoholismo o lo mismo con el tabaquismo, que sepan en cuánto tiempo se pueden enfermar, qué daño está haciendo el tabaco, o sea, la nicotina en el cuerpo, que sepan las sustancias tóxicas que le están entrando al organismo, ¿verdad? Importante. La distribución de los que fuman, de los que no fuman. Acá hay alguna relación que se les debe hablar a todos de lo que aumenta estos malos hábitos como es el sedentarismo, la falta de ejercicio, el tomar licor seguido, el fumar. Lo que más afecta pues, son las enfermedades de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad de los pulmones y por ende bajo rendimiento laboral. Además de que se les debe explicar que siendo fumadores y lo hacen en la empresa, siempre hay alguien al lado, pasa, lo saluda a un amigo, siempre hay un grupo de personas que están hablando con él y son fumadores pasivos, es decir, que hacen fumar a otras personas.
porque un fumador pasivo inhala la misma nicotina y deposita la misma nicotina en el cuerpo que un fumador activo, ¿verdad? Entonces, a esto se le suma que están haciendo mucho daño a sus compañeros. Se les pregunta también qué actividad física hacen. Generalmente se considera actividad física cuando uno lo hace más de 3 veces a la semana, porque dicen, no, si yo hago ejercicio, ¿cuándo? Cada mes. No, no hace ejercicio porque eso no es actividad física. La actividad física debe ser por lo menos 3 veces a la semana. Si se puede todos los días, muchísimo mejor, porque el ejercicio influye en muchas cosas, influye en los músculos, influye en el estado anímico, en el estado mental, mejora las enfermedades cardiovasculares, evita que se complique una enfermedad. Ella ha tenido relaciones, se han hecho estudios entre que previenen enfermedades, el ejercicio previene también enfermedades malignas como el cáncer. Entonces es importantísimo incluirlo en los programas de promoción y prevención en todas las empresas. Si son personas administrativas la mayoría y son muy sedentarios, toca incluirlo. Si son personas que trabajan con manejo de cargas, toca incluirlo para que haya un buen estiramiento muscular y las fibras musculares no sufran. Si además son personas que trabajan de pie, pues les hace muy bien hacer ejercicio también. Es decir, hay que incentivar a todo el mundo a que hagamos actividad física varias veces a la semana. No solamente es meterse en un gimnasio, tener que pagar un gimnasio y hacer X o Y actividad física, es todo lo que más le guste a la persona. Usted le debe decir, bueno, si le gusta bailar, pues vaya a baile 3 veces a la semana. Así sea solo, prenda el equipo, ponga un reloj con cronómetro, ponga su celular y bailese 20 minutos. Eso ya es una actividad física. Si hay personas que son más de salir al parque, se les dice que troten. Si no pueden trotar porque X y Y, porque tienen obesidad o porque sufrieron o tienen ya un problema de rodilla, porque les duele un tobillo, que caminen. Caminar a buen paso, 20 minutos, ya ese ejercicio, ya las arterias y las venas del cuerpo se están limpiando con estas caminatas. Cualquier actividad física y lo que más les guste. La distribución según el índice de masa corporal, como ya les explicaba, que no es lo mismo sobrepeso que obesidad, que la obesidad también ya se considera como un problema de salud pública y que si en la empresa hay muchos obesos, tenemos que capacitarlos en todos los problemas y enfermedades que les puede causar. Por ejemplo, en esta empresa, aquí miramos los porcentajes, les fue bien, relativamente normal en un 42,8% y sobrepeso en un 57%, lo cual pues aumenta los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, la exposición a los riesgos que se encuentran en las empresas. Estas también se deben medir lo más exhaustivamente que podamos. Se mide de acuerdo a la información que dan de forma subjetiva los trabajadores en el interrogatorio que se les hace en la historia clínica y también a lo que ya saben las personas involucradas en salud ocupacional, los ingenieros de las sustancias que son nocivas para la salud. La idea es reportar ambos tipos
de situaciones. Por ejemplo, en esta empresa predomina el riesgo físico dado por la iluminación. Generalmente las personas se quejan mucho de fatiga ocular, lagrimeo, dolor de cabeza, a pesar pues del uso de las gafas. Y en las inspecciones que se hace pues es notorio que están manejando luminarias que no están cumpliendo con darles una buena iluminación o están situadas frente a una pantalla de computador, lo cual está produciendo reflejos en la pantalla, que esto hace que los ojos se aumenten más. A esto se le suma que no están haciendo las pausas activas de los ojos. Entonces las pausas activas es dejar el computador y mirar el celular. No, eso es más los enferma porque pasa de una pantalla más o menos grande a una pantalla chica. Esto y más del lado derecho generalmente porque la mayoría de las personas son diestras. Todo esto produce cansancio ocular de los músculos y va a producir problemas de irritación, conjuntivitis, defectos de refracción. Fuera de eso, pues se le suma que se están irradiando con rayos que son no ionizantes, pero de todas maneras, tanto la pantalla del computador como las luces están produciendo radiaciones y eso le va a afectar también al ojo y a la piel también, pero pues estamos hablando de la exposición del riesgo de iluminación. Acá nombra también vibración porque manejan herramientas que producen vibración y este es un riesgo físico también que hay que tenerlo en cuenta. Y el riesgo químico dado por polvo y líquidos. El polvo, pues el que produce en este caso el grafito y los líquidos también pues hay líquidos, sustancias químicas que son limpiadores, que son adhesivos, que son pegantes. A todo estos son los riesgos que se sintieron en esta empresa. El material particulado, o sea, el polvo, riesgos biomecánicos, esfuerzo físico es el que más se nota porque las personas están de pie frente a una máquina, tienen que hacer fuerza, se utilizan pulidoras, deben hacer sobreesfuerzo muscular en sus manos. En ese orden, el trabajo estático porque pues están quietas, manejando los músculos, las posturas forzadas. En la zona administrativa, el trabajo sedante, o sea, sentados y movimientos repetitivos, pues obviamente que ya todos sabemos que están dados por los videoterminales, el mouse y el teclado. Y el factor de riesgo psicosocial, generalmente ellos dicen que las tareas son demasiados, no manejan sus tiempos y movimientos y siempre se viven alcanzados en el tiempo, nos vivimos alcanzados en el tiempo para realizar cumplir con las metas que necesitamos cumplir en un día de trabajo, en una semana de trabajo. La carga mental en las personas administrativas, porque pues tienen pendientes muchas cosas en la mente que hacer y todas son prioritarias, entonces se convierte en que el cumplimiento debe ser para todas las tareas que les queden pendientes. Las relaciones humanas, como cuando hay pues roces con los compañeros, roces con los subalternos, roces con el jefe, de pronto o una mala actitud, una mala palabra y hasta cosas más graves de agresión se presentaron en esta empresa. El riesgo mecánico
y el riesgo locativo. El riesgo locativo, más que todo, aquí se refiere al orden y aseo. O sea, por el hecho de ser un taller de cualquier actividad, puede ser de mecánica, de industria, de metalúrgica, tiene que mantenerlo más ordenado y aseado posible. Por eso, esta capacitación de los subprogramas de medicina preventiva es obligatoria, o sea, es casi obligatoria para todos los trabajadores. Si son trabajadores de oficina, pues que lleguen a su puesto de trabajo y primero se organicen, no solamente ya prendan el computador, siéntense, polga el bolso a un lado, al otro lado el tinto que llevan en la mano, los papeles botados por todo lado. No, no pueden empezar una jornada laboral de esta manera. Entonces, estas capacitaciones de orden y aseo son para eso, para decirles que tienen que ser responsables de su sitio de trabajo, para decirles que antes de empezar a trabajar, tómense el tinto primero, organicen su maquillaje, su bolso en un cajón, saque lo que necesite para el trabajo y manténgalo en una superficie más o menos, pues si son escritorios un poco amplios, que es importante también que a la persona le quepa lo que maneja de manera cómoda en el escritorio, pero que también tenga alcance a los objetos con sus miembros superiores. Entonces, todo eso se les enseña. Con más veras si es una industria, por ejemplo, en esta, donde son puestos de trabajo con diferentes máquinas, donde se lima, se saca, se moldea, se le echa el químico y la persona pues está de pie frente a esta máquina y tiene muchos elementos alrededor y también, bueno, el orden y el desaseo, porque pues es grafito, son material particulado que uno les ve las manos, les ve la cara y están totalmente grises o ya negros, que hay personas que es difícil en esta tarea usar guantes porque son pinzas muy delgadas, porque no las pueden manipular. Entonces, en esto se les debe dar una capacitación de lavado de manos y tienen que tener pues un sitio cercano donde ellos, si se sienten llenos de este mugre ya en las manos, tienen todo el derecho de ir y lavarse las manos, obviamente sin descuidar los tiempos de productividad las que les toca cumplir. Y que no, que los pisos estén limpios, estén despejados, generalmente deben estar demarcados para saber por dónde caminan, porque pueden haber accidentes de trabajo en que se estrellan los compañeros los unos con los otros, el otro viene corriendo, no se dio cuenta, y vienen los accidentes de trabajo que ya se convierten como en un riesgo mecánico, si se cae un objeto, si pisa un objeto que esté mal ubicado o que esté en el piso, pues obviamente puede producir una cortadura, una lesión a nivel de pie o de cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Por eso esas charlas de orden de aseo también deben ser generalizadas para todas las empresas. O sea, hay talleres que no pueden faltar, sea cual sea el tipo de actividad económica. También los riesgos públicos o de accidentes de tránsito también se pueden medir acá. Es importante los riesgos públicos a los cuales está expuesto el trabajador, por decir, vive en un sitio donde el acceso es difícil, donde tiene que coger hasta 3 buses para llegar al trabajo o el horario. Salen muy tarde, salen a las 8 de la noche, entonces se están exponiendo a que los atraquen, los roben,
Todos estos son riesgos públicos que también sí se los refiere y dependiendo cómo se desplace el trabajador a su trabajo, se convierte en un riesgo importante, porque todo esto, si le pasa algo, pues da incapacidad, se disminuye la producción, se afecta al trabajador, así no haya pasado dentro de la empresa, aunque no se considera un accidente de trabajo porque no pasó dentro de la empresa, sí se considera un factor de riesgo que puede desmejorar su estado de salud. Otro tipo de prevalencia que encontramos en esta empresa pues fue el riesgo psicosocial, como ya les dije, por los problemas que hay con los compañeros, con los jefes y todas las condiciones de seguridad que ya las nombramos. Respecto a los síntomas sentidos por los trabajadores, también se reportan como positivos, se les orienta al trabajador y se puede levantar la batería de riesgo psicosocial para que tengan charlas a nivel de salud mental, que generalmente pues los hacen los psicólogos, ¿verdad? Y les hacen también una encuesta, una consulta rápida para saber exactamente cuál es la causa del riesgo psicosocial que están viviendo. Bueno, acá también nombra morbilidad sentida. Por ejemplo, problemas de piel, lo que les decía, porque permanecen sucios a todo momento, producen más frecuente dermatitis irritativas, dermatitis de contacto por los productos que ellos usan. También como en la historia clínica, nosotros preguntamos si ha sufrido o no accidentes de trabajo y cuándo y en qué empresa y qué le pasó y si hubo incapacidad y cómo se rehabilitó. Todo eso se pregunta en una historia clínica. También ellos refieren, sí, me accidenté por esto, por lo otro. Eso también se mide en un diagnóstico de salud. Las causas de los incidentes, cuando no pasaron a mayores, no les produjo casi efectos sobre la salud y las causas de los accidentes de trabajo. Es decir, identificar los posibles peligros que puedan seguir causando accidentes de trabajo. Lo mismo se hace con la enfermedad laboral. Cuando ellos se les pregunta, ¿están en estudio de alguna enfermedad laboral? ¿Ha ido a la EPS? ¿No ha ido? ¿Le han hecho exámenes? Es decir, ellos tienen que contarle a uno y generalmente después como quedan en sistema de vigilancia epidemiológica, uno le solicita que por favor le lleven las historias de donde los están atendiendo, donde los han atendido por sospecha o por estudio de enfermedad laboral, porque pues como ustedes saben que cuando ya es una enfermedad calificada, por las juntas, la Junta Regional de Calificación por un lado, y cuando hay desacuerdo, o sea, el trabajador no está de acuerdo que lo calificó esta Junta Regional como de origen común, él sigue pensando que es de origen laboral, entonces debe ser calificado por la Junta Nacional de Calificación. Cuando la Junta Nacional de Calificación califica un origen, ya sea laboral, por ejemplo, este debe ser reportado al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Protección Social para que el trabajador quede vigilado. Se mide patología por patología y se hace el índice o la prevalencia de enfermedades mejor. Por ejemplo, acá se vio varices de miembros inferiores, 7. Después síndrome de túnel del carpo, 4. Defectos de refracción, que era lo que les decía a las personas que tienen que usar, que tenemos que usar gafas, 12.
Esa es la más frecuente, ¿cierto? Pero el hecho de que los defectos de refracción sean bien frecuentes, pues hay que vigilar con exámenes, haciendo ya lo que hablamos de la prevención secundaria. Hay que hacer por lo menos cada 6 meses llevar a la empresa una optómetra, que es mucho más factible que los trabajadores asistan a que se esperen una cita de optometría en la EPS, que es muy demorada, que están trabajando y no pueden faltar al trabajo, que no se pueden desplazar. Es mejor ahora hacer la promoción y prevención dentro de la empresa. Generalmente, pues a veces hay consultorios de enfermería, o si no, adaptan otro sitio, otra oficina donde se puede hacer perfectamente un examen visual. Mm, y las enfermedades osteomusculares pues son múltiples, porque todos tenemos diferentes formas y diferentes sitios donde nos enfermamos más, dependiendo de nuestra idiosincrasia, dependiendo de nuestra tolerancia, dependiendo de las posturas que tengamos. También se vio enfermedad cardiovascular y hipoacusia. Entonces, ya sabiendo esto, que estos diagnósticos se deben dar las recomendaciones de los análisis que se tienen que hacer en las empresas. Bueno, la recomendación se hace como una especie de conclusiones dependiendo de la prevalencia de las enfermedades. Por ejemplo, acá vimos que era frecuente o más prevalente la enfermedad varicosa. Entonces, dentro de las recomendaciones se escribe en el diagnóstico de salud: debe ser revisados por el médico en la EPS para que se realice un Doppler venoso, o se puede también instaurar como un subprograma de prevención, hacer Doppler venoso, una prevención secundaria. ¿Por qué? Porque se vieron muchas varices. Por ejemplo, acá los trastornos visuales, entonces se deben hacer campañas de visiometría y optometría cada 6 meses. Eso les aparece a ustedes en las recomendaciones que se presentan en el diagnóstico de salud. Lo mismo sucede con las enfermedades osteomusculares, hay que orientar los trabajadores. También de acá, de estos porcentajes, se recomiendan acciones en higiene industrial. Como decíamos, la luz es mala. Varios de los trabajadores se quejaron que la iluminación era deficiente. Toca medir la iluminación, toca diseñar mejores los puestos de trabajo. Si las personas se están enfermando de hipoacusia, toca medir los niveles de ruido que se presentan en el taller, en el área donde operan todas las máquinas. Entonces también salen recomendaciones que van a nutrir o implementar las acciones de higiene industrial. Y las conclusiones se dan a todo nivel. Se nombra la edad de los trabajadores, el nivel de estudio, la situación socioeconómica donde viven actualmente, si son estrato 2, 0, el estrato que predomine según las frecuencias estadísticas que vimos. Se dan también las condiciones de los hábitos. Entonces, por ejemplo, acá dice: consumo de licor, el 33% de los trabajadores son consumidores ocasionales, y el hábito de fumar no lo tienen, o sea, todos negaron que fuman. Se nombra el índice de masa corporal para saber si es una empresa donde haya obesidad, pues tendrá un mayor riesgo cardiovascular, que habrá que levantar un sistema de vigilancia epidemiológica sobre ese riesgo. Se dan recomendaciones generales de acuerdo o encaminadas a los riesgos que más prevalecieron, a las
enfermedades, ¿verdad?, que más prevalecieron en la empresa. Acá dice, incentivar un programa de promoción y prevención en el desarrollo de actividades deportivas, ejercicio físico en forma periódica, adopción de hábitos nutricionales, y cuando sea encaminado a la familia, también se debe nombrar lo que son actividades en grupo, actividades con participación de la familia, actividades recreativas, como es una salida a un club donde puedan llevar su esposa, sus hijos. Todo esto es promoción y prevención que mejora tanto la salud mental como la salud física de los trabajadores de una empresa, les aumenta el confort laboral, evita que roten frecuentemente, como hay empresas donde uno llega y todos tienen menos de 6 meses, el que más lleva en la empresa es un año, eso ya también da que decir, o sea, algo está pasando porque la rotación de trabajadores se está viendo mucho en esa empresa. Es decir, como ustedes quiero que entiendan que esto es muy importante y que abarca toda la vida de un trabajador y que de acuerdo a esto hay que hacerle la vigilancia, el seguimiento cuando hay riesgos altos para los trabajadores. Obviamente que también se marca la legislación de nuestro país, se nombran los artículos que más tienen que ver con los resultados del diagnóstico de salud en cuanto pues la legislación colombiana, ¿cierto? Espero que les haya quedado claro, que hayan aprendido con este ejemplo de cómo interpretar un diagnóstico de salud. Bueno, hablaremos nuevamente en otra ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.